Hola a todos, bienvenidos al Propalte Premia de septiembre. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Nos vamos a esperar tantito, un minutito más, a que se vayan uniendo más personas. Hoy sí fuimos, bueno, siempre, ¿verdad? Hoy sí fuimos muy puntuales. Entonces damos un segundito, unos minutitos más para iniciar, ¿ok? Gracias. Bueno, pues nos voy a ir presentando. Este, El día de hoy estamos sus servidoras aquí listas para exponerles un temita. Es mi compañera, la licenciada Iris Segovia. Algunos ya la conocen de webinars pasados que nos ha dado. Ella es egresada por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Derecho, abogada. Y su servidora, Frida Guerra, también soy egresada de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. A mí creo que algunos no tienen el gusto de conocerme más que por vos, porque siempre estaba tras bambalinas, pero pues, bueno, ya de hoy nos toca hacer doble función. Mi compañera Irarsi y yo les vamos a hablar de un tema muy padre, que ya a lo mejor habrán escuchado un poquito. Es sobre la norma 025 en igualdad laboral y no discriminación. Entonces, pues le repetimos siempre el orden de cómo hacemos los Prepalte Premia. Vamos a exponer, vamos a platicar y cualquier duda que tengan nos la pueden ir dejando en el chat de preguntas o bien también en el chat y al final las leemos o bien les podemos habilitar el micrófono, como ustedes gusten. ¿Okay? Entonces, denme un segundito que voy a compartir pantalla. Si no ven la pantalla o si no escuchan, también a veces es necesario que nos pongamos los audífonos. Pero, o cualquiera, si llegan a tener alguna duda durante la plática, también podemos parar para responderla, pero de preferencia sí esperarnos al final. Entonces, bueno, pues sean bienvenidos y me dicen, alguien, ¿ya ven mi pantalla? No sé si podrán escribir en el chat. Y ahora, si tú ves mi pantalla. Sí, ya se ve. Sí, ya, ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación. Bueno, como les comentaba, es esta norma mexicana 025 que nació en 2015. Más adelante les platicará mi compañera Irarcia sus antecedentes. El nombre es Igualdad Laboral y No Discriminación. Entonces, bueno, este es el temario. Lo que vamos a exponer es a platicarles qué es el objetivo y campo de aplicación, cómo certificar a tu centro de trabajo y pues los beneficios que se obtienen de certificar a tu centro de trabajo. Entonces, bueno, primeramente, aunque a veces parezca redundante, es importante saber las raíces y entender qué son, ¿no? ¿Qué es esta norma? Y también desmembrarla un poquito para poder entender. Entonces, bueno, lo primero, ¿qué es? Es un mecanismo de adopción voluntaria. Eso es muy importante porque el hecho de que sea voluntaria, eh, más adelante vamos a ver por qué es como tan notorio o importante, ¿no? Bueno, ay, se me fue. Es, es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores. Es decir, en resumidas cuentas, es un mecanismo que los centros de trabajo pueden adoptar, no solamente los centros de trabajo, pero bueno, en este caso estamos hablando de ellos, que pueden adoptar, ¿para qué? Para poder desarrollar a sus trabajadores y a sus trabajadoras. ¿Con qué? Bueno, pues con prácticas en materia de no discriminación e igualdad laboral.
Es decir, ¿por qué es tan importante ese tema de la igualdad laboral y la no discriminación? No solamente se refiere a lo típico que hemos escuchado de no discriminación o de igualdad laboral, ¿no? Bueno, vamos a darle el siguiente. ¿Cuáles son sus principales ejes? Bueno, dentro de sus principales ejes tenemos el primero, que es incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación. Es decir, la perspectiva de género, bueno, pues que se refiere a que tratemos a todos por igual, pero con igualdad sustantiva, ¿no? O sea, que hagamos lo posible para que todos y cada uno de nuestros colaboradores y colaboradoras puedan ser tratados igualmente, pero de acuerdo a sus condiciones de vida y género. También, bueno, en los procesos de reclutamiento, ¿por qué es tan importante este tema, no? A veces pensamos que, bueno, que recursos humanos se encargan solamente como del ambiente laboral, de contratar y demás, pero en el reclutamiento, en la misma contratación, es muy importante también desde el inicio no hacer actos de discriminación y poder también, pues bueno, ser respetuosos con los demás. Un ejemplo, simplemente con las vacantes, con los anuncios de vacantes, que a veces, bueno, se ponen demasiados requisitos y demasiadas especificaciones, ¿no? Casi que a veces leemos unos y que decimos, bueno, pues, ¿cómo es posible que pongan esto, ¿no? Cuando solamente pues se requiere, hay trabajos, claro, que sí se requiere a lo mejor, por ejemplo, que sean solamente hombres, ¿no? Porque van a cargar y van a llevar esto y a lo mejor las acciones son peligrosas. Entonces, ahí sí, por ejemplo, podría ser, ¿no? Pero también desde el inicio, desde cómo reclutamos a nuestros colaboradores y colaboradoras, sí podemos llegar a ser discriminadores. Bueno, la segunda, garantizar la igualdad salarial. Bueno, pues aunque estemos en 2021, en el siglo XXI, todavía no logramos tener una igualdad salarial entre hombres y mujeres. Todavía hay muchas mujeres que hacen las mismas actividades y que están en el mismo puesto y que no ganan lo mismo que los hombres. También es implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral, que simplemente a veces, bueno, creemos que violencia laboral solamente pueden llegar a ser golpes o agresiones, pero también, bueno, pues está las mismas palabras que le damos a nuestros compañeros y demás, ¿no? O sea, el simple hecho de no tener violencia laboral en nuestro centro de trabajo. Y bueno, por último, también realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral de las y los colaboradores y su familia, ¿no? Si bien es cierto que hay una delgada línea entre la vida personal, el ámbito personal y el ámbito laboral, no quita que somos seres humanos, ¿no? Y que el hecho de ser humano me hace, pues, sentir, me hace vulnerable, hace que yo también quiera, pues, a lo mejor, que esté pensando en mi familia, pero que yo estoy en mi trabajo y pues me tengo que enfocar a ello, ¿no? Pero también que a veces que el trabajo no interfiera con nuestra vida familiar y tampoco la familiar con nosotros, ¿no? O sea, es decir, que tengamos una igualdad de trato y de oportunidades. Esta igualdad sustantiva que más adelante les platicaré sobre, pues, el entender que a veces no es lo mismo cuando se regresa una mujer a casa con 3 hijos que una mujer sin hijos, una mujer soltera o un papá soltero o un marido, ¿no? O sea, no es lo mismo regresar a casa y tener como esto, ¿no? Entonces, bueno, esos son los principales ejes de esta norma 025. Me anda fallando la tecnología. Bueno, también, ¿qué es? No solamente es un mecanismo de opción voluntaria, es una certificación voluntaria. Vuelvo y repito la palabra voluntaria porque es muy importante ese tema, porque no es obligatoria. Que reconoce a los centros que tienen prácticas de igualdad laboral y no discriminación. Para certificarse, los centros de trabajo tienen que ser auditados en el cumplimiento de los requisitos por un organismo de certificación acreditado por la entidad mexicana de acreditación. Es decir, no pueden ser solamente certificados por cualquier persona. Tiene que ser un ente externo, que más adelante también eso se lo va a explicar mi compañera Irase. Bueno, también es importante entender los conceptos. Sé que a lo mejor, no a lo mejor, estoy segura que todos hemos escuchado sobre la discriminación, sobre la perspectiva de género, a lo mejor sobre las brechas salariales, pero tenemos que entenderlas conforme a pues a esta norma, ¿no? Bueno, la primera, la discriminación laboral. Bueno, quiere decir que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajos por motivo de origen étnico, nacional,
género, edad, discapacidad, condiciones de salud, de nacionalidad, estado civil, preferencias sexuales o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. Podemos decir, bueno, esto no pasa o estas cosas son muy complicadas. Pues no, no son complicadas, es algo que sí sucede. El simple hecho de, a veces, pues bueno, creo que todos hemos escuchado un caso de alguien que tiene, no sé, 60 años bueno, la vida le pide seguir trabajando, tal vez no tiene una pensión y demás, pues no lo contratan. ¿Por qué? Pues por su edad. Y no quiere decir que conforme vayamos creciendo, envejeciendo, seamos menos útiles. No, simplemente, pues a veces casi siempre, la mayoría, pues, a veces de los lugares de trabajo, pues, buscan personas más jóvenes. Y ese es el ejemplo básico de la discriminación que les digo, pero es eso, a eso nos referimos, que no tengamos discriminación entre los trabajadores y que nosotros mismos no establezcamos condiciones que nos origuen a generar estos actos. Segundo, la igualdad laboral. Estas dos palabras me encantan porque pues así es el nombre también de la norma, ¿no? Como la pasada. ¿Qué es la igualdad laboral? Bueno, pues es el principio que reconoce las mismas oportunidades y derechos para mujeres y hombres, así como el trato en el ámbito laboral, independientemente del origen étnico, nacional, color de piel. O sea, lo mismo que habíamos mencionado con la no discriminación, pero a esto le añadimos que reconoce mismas oportunidades y derechos para hombres y mujeres. Ojo, esto no quiere decir que la igualdad es lo mismo. ¿Cómo le explico? No quiere decir que porque estamos en un mismo puesto o somos hombres y mujeres van a dar lo mismo. No, porque simplemente cambian muchas cosas y todo es, bueno, va subiendo como de nivel y cambiando. Entonces, bueno, igualdad sustantiva. Bueno, la igualdad sustantiva es la que le mencionaba. ¿Qué es? Bueno, supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de la persona. Es decir, sí, todos tenemos derecho a lo mismo, según a lo que a los fundamentos de esta norma, pero yo no voy a poder tener lo mismo que un hombre, simplemente pues porque soy una mujer, ¿no? El ejemplo básico, una persona que tiene una discapacidad no va a tener lo mismo, pero tiene derecho a las mismas oportunidades, pero en cuanto a sus condiciones de vida y cómo se permitan y se lleven a cabo. La brecha de género. Ese también es un tema como bien importante y como muy trascendental. Es la distancia que separa a hombres y mujeres respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos. De hecho, en esta imagen tenemos como un ejemplo, que a lo mejor el escalón es más alto para la mujer y el hombre tiene como 4 escalones, pero son más chiquitos, ¿no? No estamos diciendo que los hombres la tengan fácil, ¿no? En ningún momento estamos diciendo eso, pero bueno, casi siempre las cifras y las estadísticas que se tienen, pues se compara hombres y mujeres, ¿no? Espero que en un futuro podamos llegar a tener estadísticas en las que también se compare esto, bueno, pues con las personas con discapacidad, con los grupos vulnerables y demás. Entonces, bueno, a esto se refiere la brecha de género. Esto es lo que quiere evitar la norma. Bueno, la inclusión laboral también es muy importante, ¿no? Bueno, es la creación de condiciones favorables para la participación de personas en situación de vulnerabilidad dentro del mercado laboral sin discriminación, con igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia, remuneración y ascenso en el empleo. ¿Por qué no solamente es en el acceso, sino también en la permanencia, remuneración y ascenso? Porque creo que nos hemos quedado cortos y justo por eso existen estos mecanismos, ¿no? Para poder trascender, para poder ok, entró tal persona, bueno, yo no solamente quiero que entre, yo quiero que permanezca y que crezca, que tenga una remuneración digna, que su trabajo se vuelva digno. Y cuando hablamos de digno, podemos pensar, pues ¿qué es, no? Yo considero que la palabra digna, desde que se incluyó en los derechos humanos, tiene como muchas vertientes y muchos significados, ¿no? Pero sí, yo creo que a mi parecer, enfocándolo a este tema, se refiere a que la persona pueda vivir una vida y pueda tener un trabajo en el que compagine su vida, en el que pueda sentirse a gusto, en el que pueda desarrollar sus capacidades y sus habilidades y pueda crecer también. Pero cada empresa lo enfoca de distinta manera. No es lo mismo la inclusión laboral que va a tener una fábrica
que, por ejemplo, un despacho de abogados, ¿no? ¿Por qué? Porque es diferente. Y no quiere decir que uno sea menos o más que el otro, sino que lo van a enfocar, bueno, pues a sus actividades, también a su tipo de colaboradores y colaboradoras, a dónde quieren llegar. Entonces, bueno, la inclusión laboral también viene mucho en esta norma. Y bueno, tenemos algunas cifras, algunos datos, porque nunca está de más siempre, pues, como poner los pies sobre la tierra respecto a las cifras. Bueno, pues a nivel nacional, el salario diario, asociado a la formalidad de la mujer, es decir, todas las mujeres que pertenecen al sector formal del empleo. Aquí no se está contando a todas las mujeres que trabajan en la informalidad, que de hecho se refiere. Bueno, la formalidad se refiere a aquellas personas que están, por ejemplo, pues inscritas en el IMSS, que tienen, que pagan ante el SAT, que su empleo, por así decirlo, le rinden cuentas a alguien y, pues, por ende, tienen también como ese vínculo con el Estado. En la informalidad, bueno, pues tenemos a muchísimos mexicanos, pero ese es tema para otro webinar. Bueno, pues solamente, en Veracruz, las mujeres ganan más que el hombre. En todos los demás es 12% menor al del hombre. Aquí tenemos algunos ejemplos de en qué estados de México tenemos la mayor brecha salarial. Para sacar los datos de la brecha salarial, se hacen como fórmulas que la verdad están un poco extrañas, pero se hacen como, se suma como el salario de la mujer, del hombre, y luego como que se divide y luego ya se sacan unos porcentajes. Entonces, pues bueno, aquí tenemos el ejemplo: Coahuila, Campeche, Chihuahua y Aguascalientes son los que tienen mayores brechas salariales, ¿no? Por ejemplo, creo que los que más me llaman la atención son Aguascalientes y Chihuahua, que es en donde la mayor brecha es casi 20%, ¿no? Ya, bueno, también Coahuila. Bueno, pues todos, la verdad. Y donde tenemos menores brechas, pues es en Veracruz, en Quintana Roo, en Yucatán y Chiapas. Creo que el simple hecho de ver esto, a excepción de Campeche, bueno, de Campeche, o sea, como que, o sea, uno creería que solamente es en el norte o solamente en el sur, pero no, o sea, como que está dividido pues en todo lo que es la República Mexicana, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos también sobre la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2021. Se actualizan los datos trimestralmente, 4 veces al año, y aquí tenemos como, pues la encuesta nacional o sea, cuánta población ocupada en cuanto a hombre y mujer hay. Hasta el primer trimestre, es decir, hasta marzo suben los datos como en abril. Hasta marzo, pues en México había 2.495.659 mujeres siendo pues en ocupación, trabajando, por así decirlo, y 4.288.623 hombres, es decir, como casi el doble, ¿no? Entonces sí vemos una diferencia entre cuántos hombres están en ocupación y cuántas mujeres. Entendiendo, aquí no estamos juzgando ni nada, simplemente son cifras, entendiendo pues la cultura de México y toda la historia que nos ha llevado, ¿no? Hemos llegado a grandes lugares, las mujeres, hay muchas mujeres directoras, sí, y muchas mujeres también trabajando, pero bueno, aquí tenemos yo le llamaría no solo brecha salarial, no, también como brecha pues de empleo. Tenemos otros datos, bueno, otras cifras. La encuesta de la población económicamente no activa declararon no estar disponibles para trabajar debido a que tenían que atender otras obligaciones o tenían interés, pero se encontraban en un contexto que les impedía poder hacerlo. Es decir, impedimentos físicos, obligaciones o no estaban en condiciones. La mayoría que contestó esto fueron mujeres. Es decir, son 28.8% a comparación de 11.2%. Entonces, sí hay una diferencia. Entonces, les digo que si hubiera comparativos entre las personas con discapacidad o las personas adultas mayores, también encontraríamos pues mucha diferencia, ¿no? Y bueno, pues México es el quinto país de la OECD, de 36 países, con mayores diferencias entre el ingreso entre hombres y mujeres, después de Finlandia, Israel, Japón y Corea. Entonces, sí, comprobadísimo que sí tenemos una diferencia entre pues, el ingreso salarial, el ingreso económico entre hombres y mujeres. Y, pues bueno, de acuerdo a una encuesta del INEGI, la última fue en 2016,
esta encuesta es sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. 22 de cada 100 mujeres que laboraron en los últimos 5 años fueron discriminadas por razones de género. Algunas, porque les pedían prueba de embarazo para poder contratarlas. Lo sé que son cosas ilegales y que no se deben hacer, pero que desafortunadamente, pues, se siguen haciendo, ¿no? Esperemos que en un futuro ya no existan para nada. También a las cuales se burlaban de ellas por el hecho de ser mujeres. También se les decía que no podían hacer lo mismo que los hombres y también, pues bueno, sufrieron pues acoso, ¿no? Entonces ahí también lo incluyeron a la encuesta. Y pues bueno, se recuerdan que al principio mencionaba mucho la palabra voluntaria, porque no sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre la NOM 035, y esta es la NMX 025. La diferencia es una letra. Es normas oficiales y son normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Es decir, esta norma, la 025, no es obligatoria. Es voluntaria para quien quiera certificarse, tenerla en su centro de trabajo, aplicarla, y bueno, tener su certificado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es un poquito ya de temas jurídicos, pero pues bueno, nunca está de más que lo sepamos. Las normas oficiales mexicanas son de carácter obligatorio, elaboradas por dependencias del gobierno federal. Regulan de manera técnica, establecen reglas, especificaciones, características y atributos técnicos aplicables a productos, procesos o servicios. Las normas mexicanas son de ámbito primordialmente voluntario, promovidas por la Secretaría de Economía y el sector privado a través de los organismos nacionales de normalización. ¿Para qué se crean o se utilizan? ¿No? Bueno, para el uso común y repetido de reglas, especificaciones, atributos, métodos, características, aplicables a un producto, proceso de instalación, simbología, embalaje, marcado o etiquetado. Aunque puede parecer esto un tema como muy técnico, bueno, sí existe una diferencia, ¿no? Desde el hecho en que no es obligatoria, podemos decir, bueno, pues ¿para qué? Bueno, que ya vimos es como ciertas y muchas justificantes y muchas razones el por qué. Entonces, es muy importante saber que no es obligatoria, pero bueno, nosotros creemos que sí es necesaria y es muy importante. Entonces, bueno, ahora le cedo la palabra a mi compañera Irarce para que siga con la presentación. Gracias. Muchas gracias, Frida. Bueno, ya con todo el contexto que nos dio Frida respecto a los conceptos y la norma como tal, también queríamos platicarles un poquito de por qué implementarla, ¿no? Y por qué surge. La norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación tiene sus orígenes desde varios ordenamientos, tanto internacionales como nacionales. Desde el tema internacional, pues podemos irnos muy atrás, como con la Declaración de los Derechos del Hombre y otras convenciones muy en pro de los derechos humanos, en donde apenas se esbozaban estos lineamientos y regulaciones. Y nos separamos aquí tantito sobre cuáles consideramos actualmente un poquito como más específicos respecto a la igualdad laboral. Enumeramos en específico 3, que también seguramente habrán escuchado: los convenios de la OIT, que tienen bastantes convenios, que tienen, todos son en favor de un trabajo decente. No sé si se acuerdan, yo me acuerdo mucho en primaria que nos hablaban del trabajo digno y que es un derecho humano, que todos tenemos derecho a tener uno. Últimamente hemos cambiado un poquito este concepto de trabajo decente porque la dignidad es algo que es inherente al hombre, no te lo da el trabajo, pero a lo que se refieren es que el trabajo tiene que ser con base a principios de libertad, de equidad, de seguridad y de dignidad adicionalmente, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿En qué se traduce? En que tenemos, o bueno, queremos un ingreso justo, un trabajo que nos permita el desarrollo profesional, la seguridad, la salud y sobre todo la protección social, ¿no? Otros convenios relevantes, sobre todo para el tema que estamos tratando hoy de la OIT, es el de la igualdad salarial, de discriminación racial, y también tiene sobre el trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil, etcétera, etcétera, ¿no? Otro que puede que ya hayan escuchado o puede que no,
y aprovecho aquí para hacer comercial de Prepal, que nosotros ya somos parte del Pacto Mundial. El Pacto Mundial es un intento de la comunidad internacional de comenzar a hacer compromisos entre los estados, entre las organizaciones también privadas y públicas, para pues casi salvar al mundo, ¿no? Tiene 4 vertientes principales, que es derechos humanos, anticorrupción, medio ambiente y precisamente el trabajo decente. Entonces, bueno, pues a partir del Pacto Mundial se despliegan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son en específico 17 rubros de estas cuatro factores que les comentaba, que también despliegan a su vez actividades muy específicas que pueden implementar las empresas voluntariamente, igual que esta norma. En específico, ay, perdón, me regreso tantito, gracias. En específico, el que se relaciona con este tema del día de hoy es el de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Así es como se señala como tal en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y realmente toda esta plática ha ido un poquito encaminada a precisamente la discriminación que sufre la mujer en las cuestiones laborales, pero también, y es a lo mejor porque son al primer grupo discriminado que se le puso atención, pero tenemos que recordar que hay también personas indígenas que son discriminadas, hay personas con alguna discapacidad o con alguna enfermedad que pueden ser también discriminadas y que también tendrían que entrar en este término de igualdad laboral, ¿no? Y otro documento o antecedente internacional es precisamente la entrada a vigor en TEMEC. Recientemente que lo firmamos con Canadá y Estados Unidos, a México nos levantaron un poquito los parámetros y nos empezaron a decir, México, no podemos seguir contratando contigo si tienes condiciones laborales menores a las que deben de tener tus ciudadanos. Entonces, en específico, el TEMEC pues empujó un poquito a México a tomar compromisos con la libertad de asociación y negociación colectiva. Por eso nuestra reforma en materia de contratos colectivos y ahora la legitimación de los contratos colectivos, el trabajo forzoso, la discriminación, la abolición del trabajo infantil y pues un poquito sobre las condiciones laborales, en específico salarios mínimos y horas laborales, las jornadas, pero también seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, en el ámbito nacional, obviamente tenemos a la Constitución de México, pero solo señala que los hombres y mujeres son iguales ante la ley. Realmente no especifica tanto como las siguientes regulaciones. Tenemos, de hecho, varias leyes que tratan de regular el tema de la no discriminación, de la igualdad, y puse aquí solo algunos puntos en favor a las mujeres, pero también hay leyes que protegen a los adultos mayores, leyes que protegen a las personas con capacidades diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí, me puedes dar al siguiente, Frida, porfis. En específico, ¿cómo surgió la norma mexicana 025? Pues los organismos aquí mexicanos que crearon esta norma son estos 3 que aparecen en pantalla: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, mejor conocido como INMUJERES, y la CONAPRED, también conocida como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Estas 3 instituciones tenían como sus parámetros o sus mecanismos separados. Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tenía la norma mexicana 025, la emitió en 2009 y eran básicamente
pues las directrices, ¿no? De qué es considerado discriminación, igualdad laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente no nos ponía como mucha información sobre cómo cumplirlo. En cambio, el Instituto Nacional de las Mujeres sí nos ofreció el MEG, el modelo de equidad de género, que también Prepal estuvo certificado en él. Este modelo de equidad de género es el que realmente nos da los parámetros sobre la certificación de cómo convertirnos en un centro de trabajo que tiene la garantía de que no discrimina y fomenta la igualdad laboral. Y por último, la CONAPRED tenía la guía de acción en contra de la discriminación, que también tenía algunos parámetros para mejorar o para reforzar el compromiso de los centros de trabajo con estos temas, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue hacer una conjunción de estas tres herramientas y se creó la norma 025, que, o mejor dicho, se reformó para ser la norma que actualmente conocemos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la norma? Bueno, pues técnicamente el objetivo es fijar las bases para el reconocimiento público de que los centros de trabajo han adoptado y han cumplido procesos y prácticas a favor de la igualdad laboral y de la no discriminación. Pero realmente, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque afortunadamente el trabajo es una de las herramientas que podemos utilizar como un método de inclusión. Como les decía, tenemos, sí, claro que las mujeres a lo largo de la historia han sido discriminadas, pero también lo han sido las mujeres indígenas, también han sido las personas con capacidades diferentes, también han sido discriminados bueno, las personas que ya que se identifican con otro género, el género no binario, o que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual, que es la tradicional. Entonces, pues claro que han habido varios grupos que han sufrido discriminación y el trabajo realmente es el método a través del cual podemos incluirlos en la sociedad. Incluso también la discriminación contra personas que han estado o que han tenido antecedentes penales. También el método de reinsertarlos en la sociedad y hacerlos productivos de nuevo y poder pues formarnos es a través del trabajo. Estamos hablando de una discriminación histórica y estructural, como lo mencionaba Frida hace rato, la discriminación pues es algo con lo que lamentablemente estamos acostumbrados a vivir, a lo mejor en diferentes maneras o en distintas presentaciones, pero realmente, claro que todos hemos sido víctimas de estereotipos, todos hemos sido víctimas de prejuicios. ¿Y qué es la discriminación? Pues es justamente esa diferencia o distinción que nos hacen sin ser objetivos, ¿no? Independientemente de tu origen, de tu etnia, de tu edad, de tu religión, de cualquier otra característica, es correcto que a veces hagamos distinciones para el trato de las personas, solo que esas distinciones tienen que ser objetivas y justificadas. Si esta no es el caso, estamos en un caso de discriminación, ¿no? ¿Y por qué tenemos que involucrarnos nosotros? Bueno, no sé si puedas seguir, Frida, porfis. En el campo de aplicación, pues esta norma sabemos que es voluntaria, pero esta norma aplicaría a todos los centros de trabajo del sector público, privado y social, independientemente de qué tamaño o rama o giro tengan las empresas, ¿no? O las instituciones o cualquier organismo. Entonces, ¿por qué? Pues porque todas las empresas, aunque sean de tecnología y se manejen con robots, pues tienen algún recurso humano. Entonces, es por eso que tiene un campo de aplicación tan general. Antes de pasar al tema de la certificación, me gustaría precisamente platicarles un poquito de por qué lo tendríamos que hacer yo empresa y no
gobierno, ¿no? Pues además del tema de que el trabajo es precisamente el método de inclusión, pues probablemente más a nuestro alcance y además de que, pues, así como los niños van a la escuela a aprender, uno como adulto tiene precisamente su trabajo, su empleo para seguirse formando, seguir aprendiendo y seguir relacionándose con las personas, ¿no? Entonces, yo como empresa, como empleador, como cliente, como proveedor, como compañero de trabajo, es mi deber fomentar las buenas prácticas para respetar estos derechos humanos del resto de las personas, para exigir que los respete y si está dentro de mi campo de actividad, pues también preparar los medios necesarios para que las personas puedan accesar a ellos, ¿no? Aquí es por eso que la autoridad nos da esta opción de certificarnos. ¿Y cómo podemos lograr la certificación en el centro de trabajo? Bueno, pues tenemos, en general les puedo platicar que es una norma de implementación parecida a la NOM 035, tal vez no tan, tal vez no tan, tan exigente en ciertos documentos, pero me refiero a como la NOM, no sé si ya habrán escuchado y ya la hayan implementado, pero la NOM 035 tiene cuestionarios muy específicos que tienes que cumplir, etcétera, etcétera. Esta no, es más libre, sí tienes que generar documentos, pero sobre todo la parte pesada de esta norma mexicana 025 es recopilar la evidencia de que estás implementando, cumpliendo y que tus acciones son eficientes. Entonces, tenemos, pues, el primer paso es conocer los requisitos, ¿no? Para certificarnos. Tenemos requisitos de participación críticos y no críticos. De participación es, pues, simplemente que cumplas con las formalidades, ¿no? La convocatoria, el registro, el autodiagnóstico, que son los siguientes pasos que van a ver. Los críticos se los voy a platicar un poquito más a fondo en la siguiente diapositiva, y los no críticos que son como plus, ¿no? Ya pasaste los requisitos de participación y críticos y ya tu calificación va aumentando conforme tengas los requisitos críticos. Es decir, tu calificación como en la escuela es del 0 al 100 y para pasar tienes que tener más de 70. Entonces, los requisitos críticos equivalen a 30 puntos. Si es cualquiera de esos 30 puntos no los tienes, no pasas la certificación. Pero adicional a esos 30 críticos, tienes todos los no críticos para aumentar tu calificación. Es decir, si tienes todos los 70 no críticos y no cumples los críticos, no vas a pasar la certificación, pero si tienes los críticos, que son los 30 puntos, más no 50 de los no críticos, ya son 80, entonces ya pasas la certificación. Básicamente así es como funciona. Entonces, una vez que conoces los requisitos, pues lo siguiente es el registro, es un registro en línea. El tercer punto es el autodiagnóstico. La plataforma nos prepara o nos da a conocer un cuestionario para prepararnos qué es lo que nos van a revisar en la auditoría de certificación, y con base en ese podemos ir haciendo un checklist de qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta para irnos preparando para nuestra auditoría. Con base a ese resultado, implementamos las medidas que resulten necesarias junto con los documentos necesarios y la recopilación de evidencias. Esta recopilación de evidencias pues puede ser con fotos, videos, documentos, etcétera, etcétera. El siguiente paso, pues ya una vez cumpliendo con estos requisitos, tenemos nuestra auditoría de certificación a través de una unidad de verificación y una vez que tengamos el certificado, tenemos 2 años para nuestra auditoría de vigilancia. Si queremos continuar con nuestro certificado, tenemos que tener esta auditoría de vigilancia en donde pues nos vuelven a revisar. La norma nos exige que nuestra calificación aumente 10% a comparación de la auditoría de certificación y que hayamos subsanado cualquier no conformidad que nos haya surgido en la auditoría de certificación.
Y por último, 7, la mejora continua, pues porque siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre hay cosas mejorables y siempre este tema, así como muchos temas en derecho laboral, como podrán ver con todas las reformas que han venido estos últimos años, esta época es muy progresiva y solo va a seguir cambiando. Entonces, es importante estar actualizados y pues estar al día con nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, respecto a los requisitos críticos que son necesarios para cumplir la norma mexicana, está tener una política de igualdad laboral y no discriminación, tener un comité encargado de la vigilancia y el cumplimiento de estas medidas o de las disposiciones que nos señale la norma y nuestra política de igualdad, tener precisamente un proceso de reclutamiento y selección que siga prácticas de igualdad y no discriminación, que es justo lo que les platicaba Frida hace ratito. Claro que hay trabajos en los que hombres son mejores por sus características, puede ser físicas, y hay trabajos para los que las mujeres pudieran ser generalmente mejores, también por sus características, pero tiene que ser el rechazo o no rechazo de una postulación, tiene que ser una razón justificada. De lo contrario, estamos frente a un acto de discriminación. Y aquí también me gustaría hacer la aclaración muy puntual y directa, porque nos preguntan seguido. En efecto, solicitar el certificado de no embarazo o un certificado médico para saber si una mujer está embarazada es discriminatorio, así como la carta de no antecedentes penales que le solicitamos a los candidatos también ya es considerado discriminatorio, y por supuesto que el certificado del examen sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre todo el VIH, es discriminatorio. Entonces, creo que es momento de que empecemos a erradicar estas prácticas que tenemos, ¿no? El siguiente requisito o el siguiente punto crítico es realizar auditorías internas, que realmente tampoco es muy complicado, y medir el clima laboral, que esto adicional de ser un requisito para esta norma, pues claro que tiene muchos beneficios en materia de recursos humanos y de capital humano y de retención de talento y de estabilidad para nuestros colaboradores, porque pues ahora sí que un trabajador feliz pues te crea un ambiente laboral feliz, sano y seguro, que es lo que queremos. Puedes darle a la siguiente, Pervis. Este es el rubro de las calificaciones que les comentaba. El certificado va de 70 a 100 puntos, porque todo lo debajo del 70 es no aprobatorio, entonces no tienes el certificado. Tenemos el certificado de bronce, de plata y de oro. Realmente no va de acuerdo a la calificación, sino a las medidas de nivelación, o decir las no conformidades que nos hayan encontrado. Entonces, realmente esa es el punto, ¿no? No sé si puedas darle al siguiente. Pues mi compañera Frida de nuevo les va a platicar sobre los beneficios realmente que tenemos al aplicar esta norma. Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, sí hay muchos beneficios. Simplemente el hecho de reestructurar la organización y cambiar las cosas culturalmente también hace que los centros de trabajo ratifiquen su compromiso con la sociedad, los derechos laborales de su personal, y pues promover prácticas con sus proveedores, actores claves y personas beneficiarias de la organización. ¿Qué hace también? Bueno, genera mayor compromiso, lealtad e identidad hacia la organización por parte del personal. Cuando tú te das cuenta que tu centro de trabajo hace esas cosas, tú te sientes cómodo, tú te sientes tranquilo, tú te sientes en un lugar en el que sabes que puedes crecer y en el que puedes ser tú. Y no solamente, como decía mi compañera, todas las personas que pues, han sido discriminadas históricamente, en el saber que pueden estar en un lugar en el que se compromete y hace estas cosas, bueno, pues también
yo creo que el rendimiento y la productividad sube y también el sentir, ¿no? El sentirse cómodo. También, bueno, pues se obtienen puntos en el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación, de acuerdo a puntos y porcentajes que nos da la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público vigente. En ese artículo viene todo, pero bueno, no solamente nos ayuda a como a la inclusión y a la igualdad, ¿no? También pues nos da puntos en caso de que algún día quisiéramos participar para una licitación pública, adquisición de bienes, arrendamientos o servicios. ¿Qué más? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues fortalece la pertenencia, la lealtad y compromiso con el centro de trabajo por parte del personal. Como les decía, el sentido de pertenencia es muy importante. Y sí, esta norma creemos que sí va, pues, de la manita, por así decirlo, con la norma 035, el generar un entorno organizacional favorable en el que tú te sientas como el ambiente de trabajo sea sano, el que tú sepas que no solamente vas a trabajar, sino que vas a crecer como profesional, también es muy importante. Y tu compromiso, pues claramente saber estas cosas sube. ¿Qué más hace? Bueno, pues consolida la cultura directiva y laboral en la que se respeta la diversidad y se proporciona igualdad de trato, de oportunidades, de remuneración y de beneficios. ¿Por qué? Porque también el hecho de que no solamente los colaboradores que están en cierto puesto, sino que todos, desde los más altos hasta a los iniciales, también nos ayuda. Y pues bueno, la última y la que más hemos hablado, pues es sobre el uso del logo de la norma mexicana, o sea, el uso el certificado y el logo, ¿no? Que también, al final de cuentas, que no es un simple logo, sino que también nos hace, como dicen por ahí, lo hacen sentir a uno orgulloso de que pues después de todos los pasos que comentó mi compañera, pues que se logró la certificación, que lo tienen implementado, pues también claramente pues vamos a mostrar ese logo, ¿no? Y pues nos hace también sentirnos como un mejor centro de trabajo. Bueno, pues esto sería todo por nuestra parte. Vamos a iniciar con las conclusiones. No sé si quieras comenzar, Irarse, o como gustes. Sí, claro. Pues yo, por ejemplo, concluiría de todo el tema que vimos que por qué implementarla si no es obligatoria? Pues yo lo implementaría precisamente por los beneficios que señala Frida, además de que es inminente su implicación. Nosotros creemos firmemente que pronto va a convertirse en una norma obligatoria, simplemente no porque veamos el futuro, sino porque todas las tendencias internacionales lo señalan, ¿no? Está en las convenciones, está en el TEMEC, está en el Pacto Mundial, está ahora sí que para donde quieras ver. Esta problemática, claro que es internacional, no es un tema que solo pase en México y estar un paso más cerca de disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres es solo un primer paso, ¿no? Estamos todavía un poquito lejos de conseguir la verdadera igualdad laboral en cuanto a tener áreas de lactancia para las mujeres o personas gestantes en el centro de trabajo, que los hombres también tengan un permiso de paternidad un poquito pues más amplio, que de por sí ya fue un logro que se lo dieran, pero pues claro que un padre también es importante y sobre todo me imagino que dentro de los primeros días que haya nacido el bebé, pues claro que también necesitan su permiso para disfrutar a sus hijos y para participar un poco más también en las tareas del hogar, ¿no? Creo que no soy la única que habrá escuchado que ahora con el COVID que nos obligó un poquito a mudarnos a la modalidad de teletrabajo, pues se escuchaba mucho sobre la doble jornada laboral, ¿no? En el que las mujeres tenían que trabajar en línea y terminando su jornada tenían que trabajar en la casa. Y a lo mejor siempre había sido así, pero ahora era más notorio porque pues ya no se movían ni siquiera del lugar, ¿no? No podían manejar o tomar el transporte público para despejarse, sino que ya dejando la computadora o el trabajo de un momento a otro, pues ya nada más
se ponían un mandil y a trabajar en la casa, ¿no? Y eso solamente considerando las tareas del hogar, ¿no? Cuando también vinieron las clases en línea, pues es también atender a los niños que están en la escuela y que tienen clases online. Entonces, me parece en efecto que las mujeres sufren todavía muchas desventajas de la igualdad laboral, pero yo no me olvidaría de las personas con capacidades diferentes, un centro de trabajo igualitario e inclusivo también tendría que tener pues formas de acceso tanto a los contenidos, a las páginas web y a las instalaciones físicas del lugar, pues algunas herramientas para que las personas con, con capacidades diferentes pues puedan acceder a todo esto, ¿no? Incluir a las personas, a todos estos grupos que son marginados, creo que también es muy importante. Entonces, además de que va a ser obligatorio, es bien visto por las empresas grandes con las que queremos formar relaciones comerciales. Entonces, ese es otro plus de la implementación y comenzar a navegar todas estas nuevas obligaciones que van un poquito más allá de lo que normalmente conocemos. Y eso sería todo. Bueno, por mi parte, muchas gracias, Circe. Eh, no sé si han escuchado o visto una frase del Coneval, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Política Social. Y me gustan mucho sus cifras y que hacen como muchas investigaciones sobre las políticas sociales, ¿no? Que dice lo siguiente: lo que se puede medir, se puede mejorar. Entonces, si tenemos cifras, si sabemos el porcentaje de la brecha salarial entre hombres y mujeres, si sabemos el número de las personas que son población económicamente no activa, pues quiere decir que esas cosas, esos factores se pueden medir y se puede mejorar. ¿Y con qué se puede mejorar? Con ese tipo de mecanismos, ¿no? No solamente es una norma, ni una certificación. Claramente sí, pues si lo vemos desde un ámbito empresarial, si lo vemos desde el ámbito como patrón, claro que sí, nos ayudaría muchísimo y nos ayudaría mucho, pero también para uno como colaborador y como persona, el saber que tú puedes poner tu granito de arena, respetando a tus compañeros, haciendo las cosas bien, generando un ambiente laboral sano y también ser incluyente, bueno, pues hace que llega más, ¿no? Porque hay dos preguntas que nos tenemos que hacer con esta norma, que es qué es lo que nos falta y a dónde queremos llegar. No para qué y por qué, sé qué es lo que nos falta. Todo, o sea, ok, ya evalué mi centro de trabajo, o como patrón o como trabajador, ya sé lo que hay. Bueno, ¿yo con qué puedo aportar? ¿Qué es lo que puedo hacer para que crezcamos y mejoremos? Por algo, como lo mencionó mi compañera, es que de la auditoría te piden que subas el puntaje, ¿no? ¿Por qué? Pues porque claramente está ese mecanismo de mejora continua, porque pues estamos en, ¿cómo se dice? Pues no en una época, sino que estamos ya en el punto en el que no nos callamos las cosas y queremos no ser revolucionarios, pero sí queremos mejorar todo lo que tenemos y poder hacer las cosas mejor, no perfectas, pero sí hacerlas bien y de buena manera. ¿Y a dónde queremos llegar, no? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Buscamos solamente una certificación o tener el logo de la norma? No, buscamos ser incluyentes, buscamos tener las cosas ordenadas, tener las cosas bien para nuestros colaboradores, pues también para nuestros compañeros, para sentirnos cómodos, para poder eliminar, aunque tarde, todas estas actos de discriminación, estos actos de violencia que nos han perseguido durante mucho tiempo. Sí, tal vez no es tan documental como la norma 035 u otras normas, sí nos pide cierto número de evidencias, pero creo que vale la pena, hacerlo por parte ya sea de que le implemente un centro de trabajo, o si yo como colaborador me doy cuenta que lo están haciendo, vale la pena implementarlo, aportar nuestra parte y nuestro granito de arena, porque todo lo que se puede medir se puede mejorar, y todos los ambientes laborales, todo lo que tenemos hoy en día se puede mejorar, y sé que es posible.
tal vez no sea en 5 o 10 años, pero sí cambiar como toda esta cultura de discriminación o cultura en la que, del ambiente laboral, pero estoy segura de que algún día lo vamos a lograr. Si ya existen estos mecanismos y seguramente que, pues, como lo mencionábamos, que algún día sí se va a volver obligatoria, es que, pues bueno, a lo mejor en algún futuro estas cosas tengan que ser voluntarias, pero para que más gente, más centros de trabajo, patrones, empleados se animen, pues bueno, que venga, que así sea, ¿no? Pues bueno, sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Creo que ya tenemos una pregunta, entonces ahorita voy a proceder a leerla. Voy a ir habilitando el micrófono por si pues gustan también prenderlo ahorita después de que leamos esta pregunta, y si no, pues también nos la escriben y nosotros la leemos. Entonces, bueno, tenemos la primera que de Alicia Ordóñez, que dice lo siguiente. Es que esto de ser técnica y presentadora está un poco, pero denme un segundo, por favor. No, si los lentes no vemos, ¿verdad? Dice, ¿qué se considera una razón justificada para no contratar a alguien? Entonces, pues, le damos a leerse. Gracias. Precisamente, como mencionábamos, o no sé si habrán escuchado el término de discriminación positiva, que es precisamente hacer una distinción a través de un acto o una omisión para darle un tratamiento diferente a una persona, pero no precisamente en detrimento de alguno de sus derechos o de su reconocimiento, sino para precisamente ponerlo en un plano de equidad o facilitarle el acceso a las oportunidades que no tiene por su condición racial, sexo, género, la razón por la que sea discriminado o discriminada. ¿Qué consideraríamos una distinción justificada? Pues una que precisamente podamos sustentar en un elemento que dé razón o que sea lógico de por qué sí o por qué no se le está dando ese tratamiento. Si decimos, es que no te voy a dar el trabajo porque las personas mayores de 50 años no saben usar Google Drive, es una distinción no justificada porque no le he hecho un examen de aptitudes como para saber si realmente lo conoce o no lo conoce. Estoy cayendo en un estereotipo. No estoy proveyéndole de las herramientas para que se capacite en los términos y pueda aportar al empleo. No estoy preparando ni realizando ninguna acción para precisamente pues encaminarlo al candidato o candidata o para ponerlo en un plano de igualdad con el resto de los candidatos, ¿no? En específico en ese tema de reclutamiento, ese podría ser el ejemplo, pero hay miles, ¿no? Hay miles de ejemplos que podríamos encontrarnos en la vida diaria y a final de cuentas, pues claro que es un elemento un tanto subjetivo. No podríamos decir, es que cuando es rosa es objetivo y cuando es azul, pues no está justificado, entonces no está justificado, entonces eso sí es discriminación. A mí me parece que es pues una pregunta un poquito difícil de responder que tendría que analizarse en cada caso, pero si tuviera que dar una respuesta concisa es que el elemento por el cual se está haciendo la distinción no es lógico, no es justo y va en detrimento del reconocimiento del derecho de una persona. Yo creo que sí, concuerdo totalmente contigo. Y es que es algo muy subjetivo.
pero que también yo creo que sí tendría que verse en cada caso y también cómo analizar la actividad del puesto que se va a requerir, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, que se requiere una persona con, no sé, con cierto tiempo de experiencia, porque lo que va a hacer son a lo mejor un auditor, no, no sé, se me viene a la mente un auditor con 5 años de experiencia. ¿Por qué? Porque va a realizar pues auditorías 2 veces por semana, ¿no? Y llega alguien que a lo mejor no tiene nada de experiencia y dice, oye, a ver, ¿es discriminación si no te contrato o si es discriminación? Pues bueno, viéndolo desde un punto de vista en el que la actividad principal, entrañable pues, del puesto de lo que va a hacer, sí requiere pues una persona que sepa de pe a pa cómo realizar a lo mejor las auditorías, ¿no? Pero sí, creo que sí una línea muy delgada entre que se convierta o no en discriminación y que sea justificable, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos la respuesta de Alicia misma, que la voy a leer. Dice, realmente por eso pregunto. Soy reclutadora y tengo perfiles de puesto y a veces sí rompo ciertos perfiles por las actitudes que necesito. Pero en este caso mi vacante es para contador público y han aplicado profesiones de distintas carreras distintas a contador público. Entonces realmente no es que no quiera volverlo a saber, pero es que de verdad es contador público lo necesito. No, y pues es que aquí está, el caso está clarísimo, o sea, es muy justificable y no estamos incurriendo en discriminación, o sea, porque también creo que uno como persona que solicita pues la vacante también candidato, tienes que también pues leer las cosas y darte cuenta, sabemos que a veces pues la necesidad nos llevan a pues, aplicar, ¿no? a lo que haya, pero yo para mí en este caso totalmente es justificable, o sea, es lo que te decíamos, la actividad entrañable pues sí sería de contador público, a lo mejor no es contador público, pero sabe hacerlo con un contador público, podría hacerlo, pero no creo, o sea, porque pues lo que requieres es la carrera en contaduría pública. Yo creo que ahí caeríamos en un caso de discriminación si rechazaras a algún candidato porque dijeras, tiene licenciatura, que es la que pedí, tiene estos certificados que fue lo que pedí, sabe, tiene estas habilidades blandas, que así les llaman algunos, y sabe estos conocimientos técnicos que pedí, pero ya es una persona mayor, ya tiene 60 años, seguramente ya solo se quiere jubilar, entonces no lo voy a contratar. O quiero un hombre y, pues tengo un perfil perfectísimo de una mujer, pero yo quiero un hombre, entonces no la voy a contratar. Entonces, ahí es cuando caemos o sea, estamos rechazando a un candidato o candidata por una razón que no tiene lógica, que no tiene sentido y que no es objetiva. En este caso del contador es muy fácil identificar este tema de la edad o del sexo, porque estamos hablando de una actividad administrativa que generalmente tanto hombres o mujeres o de diferentes edades pueden desempeñar, ¿no? Pero vámonos a una actividad un poco más, pues que tiene estas distinciones un poquito más peculiares, como podrían ser almacenistas, ¿no? Los almacenistas que tienen que cargar, que tienen que tener turnos muy pesados a veces, que tienen que tener, pues sí, ciertas, pues condiciones buenas de salud, ¿no? Porque no queremos ni que tenga un accidente de trabajo, ni que el trabajador se lastime, ¿no? Entonces, si llega un trabajador o una chica de 18 años que no pudiera realizar esas actividades, pues te estoy rechazando no porque seas mujer, sino porque no eres apta para realizar las actividades del puesto. Esa sería ya otra historia, ya no caeríamos en discriminación ahí porque hay una razón de fondo, pero si no la hay, entonces es cuando estamos frente a un caso de discriminación. Gracias. Y por último, comenta. Perfecto, entonces la profesión no va dentro de, porque realmente sí me hizo ruido de si estoy haciéndolo bien, rechazando a un licenciado en finanzas, por ejemplo, que sí se enfoca en contabilidad, pero no me puede calcular impuestos. Bueno, yo creo que ya aquí no respondimos. Si no puede hacer si no cumple con los requisitos que tú vas a necesitar que desarrolle conforme a las actividades del puesto,
pues no estamos incurriendo en discriminación, simplemente pues no tienen las aptitudes y habilidades para realizarlo. Muchas gracias. A ver, aquí creo que alguien había levantado la mano, si no me equivoco, Margarita Sánchez, ahí creo que la habían levantado. O bueno, no sé si alguien más tenga otra duda, comentario que hacernos, que les habilitemos el micrófono, nos pueden decir. Damos un minutito para que se decidan. Ya te activamos el micrófono, Maggie. Ya, listo. Gracias. Pues mira, en lo que se deciden a hacer preguntas, a mí me gustaría dar otro ejemplo que por ahí se me vino a la mente en un tema que da a notar que el derecho laboral es un tanto lógico y tiene un fundamento muy humano, muy social. Recuerdo que en alguna ocasión estaban reclutando unas personas para el campo y era muy importante para ellos pedir el comprobante de que no estuvieran embarazadas las trabajadoras. Y yo dije, oye, ¿por qué estás pidiendo eso? Y era porque usaban pesticidas. Entonces, hay cosas eh, que atañen a la naturaleza de la contratación, del tipo de puesto. Aquí lo que se busca es que realmente nos enfoquemos en la búsqueda de talento, en la atracción de talento, independientemente de cómo venga empacado. Si viene en figura de mujer, si viene en figura de hombre, si viene en figura de, o sea, en estos aspectos con todas las connotaciones que ya se hablaron, que nos enfoquemos en la atracción de talento. Y les quiero hablar un poquito también de la experiencia de cómo ha funcionado esta certificación en la empresa. Eh, Primero, aclararles que es compatible con cualquier otro sistema de gestión, es decir, todos los procedimientos que se crean, modificaciones a los reglamentos, revisiones a los contratos y tablas, estadísticos, todas las mediciones que al final te invita y te guía la norma para tener en cuenta esa información que, como bien decía Frida, se mide y luego entonces se puede empezar a evolucionar a través de otras acciones. Todo se puede aplicar la nomenclatura de otros sistemas de gestión, no necesariamente tiene que crearse o ustedes tengan que pensar que tienen que empezar de ceros esta nueva estructura empresarial, sino que es muy flexible la norma en cuanto a su aplicación. Tampoco importa el tamaño de las empresas, es decir, cuando nosotros logramos esta certificación que antes se llamaba MEG, Modelo de Equidad de Género, en el 2014, que fue el primer año, la recibimos junto con Volaris, Banco Compartamos, Lala, empresas enormes que tenían los trabajadores que ustedes se pueden imaginar, y nosotros éramos algo así como 10 empleados. Entonces la recibimos con mucho gusto. Sí la hicimos con una intención de darle una guía a recursos humanos, pues porque como emprendedora no sabía guiar realmente el área y quería guiarla en torno a aspiraciones de empresas mayores, ¿no? Mayores en cuanto a su solidaridad humana, en cuanto a su contribución. Y me pareció que este mecanismo podía no solamente crear el área de RH, sino crearla dentro de los mejores alcances. Evidentemente, podemos ayudarlos, aunque es una norma que conocemos, que podemos implementar como otras. Mm, Tampoco somos promotores y ni es nuestro único servicio, pero es un poquito darle una profundidad y un sentido más profundo a todos los documentos legales laborales que ya tenemos. Un contrato puede ser un documento que sea un requisito más para ustedes o puede ser aquel en donde se establezcan y se respeten una serie de derechos y obligaciones recíprocos y que realmente sea vinculativo de una manera seria entre las partes, ¿no? No porque no lo sea, pero creo que sí implica mucho la emocionalidad que le podemos impregnar.
Y este tema que también decía Irarse, de que lo vemos muy evidente que va a resultar obligatorio en algún tiempo, yo también coincido, es algo que vemos por todos lados. Ya incluso ya hubo unos aumentos de salarios recientemente que ustedes vieron que el salario mínimo aumentó y yo creo que no tardan en estar estableciendo métricas. Creo que todos los grupos vulnerables están empujando bastante fuerte para tomar su lugar y, y bueno, no dudo que lo siguiente que nos pidan es que no solo que demos estas condiciones de igualdad, sino que demostremos cómo estamos y que nos comprometamos a algún tipo de mejora. Qué mejor que veamos sus beneficios antes de ver su obligatoriedad. O sea, creo que es muchísimo más fácil tomar de manera voluntaria y con gusto cosas que nos hacen mejorar como organizaciones y contribuir a la sociedad que verlo como Muchas gracias, Maggie. ¿Se cortó o soy yo? se cortó un poquito porque Ah, me entró, creo que se sigue pero cortando. lo dejo por si hay algunas Sí tenemos preguntas. una pregunta de Juan Carlos Urbar que dice, ¿cómo ha sido su experiencia personal antes, durante y después del proceso de certificación siendo empleadas de Prepal? Pues bueno, es que, o sea, como mencionaba ahí, sí tenemos el MEC, pero todavía no tenemos la norma mexicana 025, pero sí tenemos muchas cosas que piden, ¿no? En los requisitos. O sea, por ejemplo, si tenemos, pues tenemos como el ambiente laboral, tenemos la norma 035 implementada, sí tenemos también como esas políticas de inclusión, si bien es cierto, sí, somos más mujeres que hombres, bueno, pero también sí buscamos como ese equilibrio, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos, bueno, en nuestro ejemplo, tenemos home office, algunos días tenemos home office, otros días vamos a la oficina, entonces, o sea, lo que le decíamos, esta norma mexicana no solamente va a, no discriminación, igualdad laboral, no, sino también generar los mecanismos para que el trabajador crezca y también pueda compaginar su vida, ¿no? Entonces, sí tenemos, todavía no estamos con esa certificación, no dudo que próximamente, pero sí tenemos cosas que tenemos un comité de ética. Yo soy su servidor, es parte del comité de ética. Entonces, tenemos un buzón de quejas para la atención de quejas y sugerencias. Así tenemos muchas cosas que van sumando y forman parte de esta norma. Por mi parte, realmente la certificación la tenemos hecha, solo no tenemos el papelito como menciona Frida, porque a lo mejor más de uno sabe que somos casi puras mujeres en Prepal. Ya tenemos a un abogado, pero es una adquisición reciente, entonces no éramos todavía muy Estoy elegibles conectado. para el certificado, pero ahora justo es uno de nuestros proyectos, pero estuvimos certificados en el modelo de equidad de género y seguimos cumpliendo todos los requisitos desde el momento en el que la tuvimos. La implementación, desafortunadamente yo no estuve antes ni durante la implementación, pero sí estuve durante la implementación del sistema de gestión de calidad que es ISO 9001-2015 y es bastante, me imagino que fue bastante parecido, un poquito mucho más breve, porque son procedimientos muy particulares los que nos solicita, que es precisamente el de reclutamiento y elaborar una serie de políticas, códigos, el comité, capacitaciones, etcétera, etcétera, pero nada muy difícil de implementar. Sobre todo, lo que creo que podría llevarnos un poquito más tiempo y más trabajo es la campaña de sensibilización. Y esa sí me parece que es una de las cosas más importantes en la norma porque es precisamente, pues,
informarle a nuestros compañeros qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Porque a veces uno como trabajador siempre quiere voltear a la empresa y decir de que, ay, es que en la empresa me dan o no me dan, me hacen, no me hacen, etcétera, etcétera. Pero tú como colaborador de una empresa eres parte de ella y también fomentas para bien o para mal, prácticas laborales, ¿no? Entonces, no solo tengo que participar en el procedimiento de atención y quejas y sugerencias o en la implementación de la política de igualdad, sino que tengo que mis conductas tienen que estar conforme a lo que está establecido ahí, ¿no? Entonces, tiene que ser muy equitativo la carga con tanto de la empresa como de los colaboradores. Y después, pues la verdad es que yo me siento muy contenta de trabajar en Prepal. Veo muchas diferencias con otras firmas de abogados u otras empresas que son diferentes, que tienen una dirección diferente y que a lo mejor no es su prioridad todo este tema que hemos platicado el día de hoy o que viene en la NOM 035 o en otros temas de seguridad y salud en el trabajo. Y yo sí siento la diferencia en el clima laboral, y sobre todo creo que mi parte favorita es en el desarrollo profesional, porque yo sí creo que, y sí me siento respaldada por mi empresa, de que trabajo en un lugar seguro que me va a permitir seguir creciendo tanto dentro de la empresa como profesional, individual y personalmente. Entonces, y uno de los, digo, no, creo que lo comentamos a lo mejor muy rápido, pero uno de los beneficios estadísticos, o sea, las personas que trabajan o que trabajaron en empresas que tuvieron el modelo de equidad de género, sí las entrevistaron después y sí se declararon mucho más, con un mejor ambiente laboral, con más oportunidades y en general, pues con una mejor percepción de su propio lugar de trabajo, ¿no? Entonces, yo la verdad solo le veo beneficios. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas, creo que ya nadie más ha levantado la mano. Esta es su última oportunidad. Bueno, no, todos ya tienen nuestro contacto, nos pueden hablar cuando gusten, estamos a sus órdenes para cualquier duda referente a esto y bueno, también a lo laboral, estamos a sus órdenes. Pues sí, en efecto, creo que no tenemos ya más dudas, preguntas. Simplemente pues reiterarles que está en norma y que todo esto no solamente lo veamos desde el ámbito legal, obviamente lo tenemos que ver así porque pues abogadas, ¿verdad? Pero pues que también al final de cuentas uno como colaborador, colaboradora, también puede aportar, dar su granito de arena, haciendo un ambiente laboral sano, un ambiente laboral cómodo y pues también apoyando, ¿no? Como menciona, a ver, oye, pues esto nos falta, ¿cómo ves si lo podemos hacer de esta manera? O sea, proponiendo, hablando. Entonces, pues bueno, creo que será todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por haberse conectado, por habernos acompañado. Espéranos en la próxima edición de octubre. El tema todavía lo estamos trabajando, pero bueno, serán muchas sorpresas como siempre. Nos dio mucho gusto tenerlos. Muchas gracias, Hilarce. Muchas gracias, Maggie, Estefanía, Tere, también por la organización. Les mandamos un saludo, que pasen muy bonita tarde y hasta luego, hasta la próxima edición. Gracias, bye.